Olá, seja bem-vindo ao simpósio Abordagem Atual do Tratamento da Deficiência de Alfa-1 Antitripsina. Meu nome é Oliver Nascimento, sou pneumologista da Universidade Federal de São Paulo. Então, nós contaremos com a ilustre presença do Dr. Marc Miravilits, do Hospital Clínico da Espanha, de Barcelona, e que falará especificamente sobre o tratamento da deficiência da alfa-1 antitripsina. E eu vou abordar um pouco mais sobre o diagnóstico da deficiência de alfa-1 antitripsina. Então, como sabemos, nós temos uma herança genética, que pode ser chamada de genótipo, em que nós herdamos dois alelos, um do pai e um da mãe, que podem ser o alelo M, o S ou o Z. E na ausência de um desses alelos, tem o formato nulo. Com isso, então, nós, através do genótipo, ela é transcrita numa proteína, que é a proteína da alfa-1 antitripsina, e que com isso tem então um fenótipo que se apresenta perifericamente quando se faz um exame para definição de que tipo de proteína que está sendo produzida então pelas células hepáticas. Então, por isso nós conseguimos definir o fenótipo, e que pode ser então os fenótipos normal, que é o chamado PIMM, em que tem dois alelos M, então é um fenótipo normal. Depois nós temos o heterozigoto, que pode ter uma deficiência intermediária, em que a pessoa tem um alelo M e um alelo Z, sendo que o alelo Z é o alelo da deficiência de alfa-1 antitripsina. E pode também ter um formato em que tenha um alelo M e um outro nulo. Então essa pessoa tem uma deficiência intermediária e um risco intermediário de desenvolver então a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ao passo que a pessoa que tem uma baixa deficiência pode ter um alelo SZ, e quando a pessoa tem uma deficiência, uma proteína muito baixa, e que pode ser então o fenótipo PIZZ, ou seja, ele é homozigoto para o alelo Z, ou PIZ nulo, que tem a ausência de uns alelos, mas o alelo Z está presente. O que chama atenção para a gente é que a pessoa que tenha pelo menos um alelo M já tem uma certa proteção contra o desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, um alelo M é responsável por produção de cerca de 70% da alfa-1 antitripsina sérica. Então, o importante é sempre ter essa herança do alelo M, e a partir do momento que a pessoa tem o fenótipo Z, é que ela tem, então, o maior risco. Então, aí estão os fenótipos que têm maior risco, então, para o desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva crônica, que deve ser o alvo, então, da investigação dos pacientes com DPOC. Ainda, por enquanto, nós não sabemos ainda a prevalência de alfa-1 antitripsina no Brasil. Por que ainda não sabemos? Então, está sendo desenvolvido um trabalho agora na Universidade Federal de São Paulo, junto com outras universidades. Então, são 5 centros que estão sendo os investigadores desse projeto de prevalência de alfa-1 antitripsina, em que serão avaliados mais de 1.200 pacientes com DPOC, para buscar qual é a prevalência real que nós temos dentre os pacientes com DPOC, qual que é a prevalência então de deficiência de alfa-1 antitripsina. Então, em breve nós teremos dados brasileiros. O que nós temos de dados internacionais são dados baseados na Suécia, onde é o maior local de estudo da deficiência de alfa-1 e onde tem maior prevalência, que é um a cada 1.500 nascidos vivos que tem a deficiência de alfa-1 antitripsina. Depois nós temos dados americanos, em que a cada 2.800 ou a cada 5.000 nascidos vivos. E entre os portadores de DPOC nós temos dados internacionais também, que o fenótipo PIZZ está presente de 1 a 4,5% dos pacientes com DPOC, ou sendo portador, sendo MZ, até 17%. Ou seja, nós estamos esperando que nós estejamos subestimando a real prevalência da deficiência de alfa-1 entre nossos portadores de DPOC. Então, por isso que é importante sempre ter o rastreamento dos pacientes que têm risco de ter essa doença. E a importância disso é que nós temos um retardo no diagnóstico da deficiência de alfa-1 antitripsina. Então, em 1994, nós demorávamos 7,2 anos para fazer o diagnóstico da deficiência de alfa-1 antitripsina. Ou seja, o paciente ficava por aí 7 anos sem ter o diagnóstico definitivo da doença. Isso baixou para 2003, na mesma local de estudo, para 5,6 anos. Então, nós tendo uma melhora no diagnóstico da deficiência de alfa-1. Porém, estima-se que apenas
1 a 5% dos pacientes que têm a deficiência de alfa-1-antitripsina estão realmente diagnosticados. Então, isso chama atenção para o subdiagnóstico que nós temos dessa deficiência. Como nós podemos fazer o diagnóstico, então, da deficiência de alfa-1-antitripsina? Primeiro, ter a suspeita clínica dos pacientes que podem ter a doença. Então, a suspeita clínica para a deficiência de alfa-1-antitripsina são, na maioria, pessoas que têm enfisema em jovens, ou seja, indivíduos abaixo de 50 anos de idade, um enfisema com maior distribuição nos lobos inferiores, presença de deficiência de alfa-1-antitripsina nos familiares de primeiro grau, doença hepática de causa desconhecida. Então, nós sabemos que a deficiência de alfa-1-antitripsina também pode ter doenças hepáticas, bronquiectasia sem etiologia definida. Então, na investigação diagnóstica da bronquiectasia, é necessário ter a dosagem de alfa-1-antitripsina. Quando a pessoa tem obstrução irreversível das vias aéreas, então também faz parte da investigação, paniculite necrotizante e vasculite com antiproteinase 3 positivo ou ANCA-C positivo. Então, esses são os fatores que levam-nos a ter uma suspeita clínica para a deficiência de alfa-1-antitripsina. Agora, quais são os candidatos reais para a realização da dosagem? Então, a rigor, todos os pacientes com DPOC deveriam fazer, pelo menos na vida, uma dosagem de alfa-1-antitripsina. Então, essa foi adaptada à normativa da CEPA, mas é uma orientação da Organização Mundial de Saúde que, pelo menos uma vez na vida, o paciente com deficiência com DPOC tenha a dosagem de deficiência de alfa-1-antitripsina realizada. Então, adultos com bronquiectasias também devem realizar, familiares de indivíduos com deficiência de alfa-1-antitripsina conhecida, pacientes com asma parcialmente reversível ao tratamento broncodilatador, dispneia e tosse crônica em vários membros da mesma família, ou seja, uma família cometida sem ter um diagnóstico definido da doença, doença hepática sem causa conhecida e redução do pico de proteína alfa no proteinograma, que é um sinal indireto de deficiência de alfa-1-antitripsina. Então, uma vez que foi feita a suspeita, diagnóstica e investigação, então o primeiro passo é realizar a dosagem de alfa-1-antitripsina. Então, a partir do momento que foi feita a realização da dosagem de alfa-1-antitripsina, se vier uma dosagem normal, o paciente é chamado como sem deficiência de alfa-1-antitripsina e provavelmente ele será o fenótipo PI-MM. Agora, se vier um valor abaixo da normalidade, nós deveremos seguir na investigação diagnóstica. Passando então para o segundo passo, que é a realização do fenótipo da proteína alfa-1-antitripsina do paciente. Então, se for um fenótipo PIZZ, está feito o diagnóstico então da deficiência de alfa-1-antitripsina. Se for MS, SS, MZ ou SZ, também está feito o diagnóstico do fenótipo do paciente. Agora, se vier um outro tipo de fenótipo diferente desses, nós deveríamos partir para a etapa seguinte, que é o genótipo. Provavelmente ele tem uma alteração mais rara da mutação e com isso então tem uma alteração mais significativa. Então essa é a abordagem inicial de como nós deveríamos realizar o diagnóstico dos pacientes com deficiência de alfa-1-antitripsina. A seguir agora então o Dr. Mark Miravides abordará então como é o tratamento dos pacientes com deficiência de alfa-1-antitripsina. Mi nombre es Marc Miravitlles, soy neumólogo, investigador trabajando en el Hospital Clínic de Barcelona. Durante muchos años he sido coordinador del Registro Español de Déficit de Alfa-1-Antitripsina y en la actualidad soy miembro del Registro Internacional de Déficit de Alfa-1-Antitripsina. Hoy les voy a hablar sobre el tratamiento sustitutivo, sobre aspectos novedosos del tratamiento de los pacientes que sufren este déficit y que debido a ello tienen una enfermedad pulmonar, un enfisema pulmonar, que en ocasiones puede ser grave. La primera pregunta que nos tenemos que responder es ¿por qué hablamos del déficit de alfa-1-antitripsina? ¿Cuál es la importancia de esta enfermedad? Realmente los pacientes que sufren el déficit tienen una expectativa de vida reducida. Y en el registro americano se vio como incluso a los 50 años hay una sobrevivencia de tan solo 52%, mientras que la población americana de la misma edad, un 93% de ellos están vivos a esta edad. Por tanto, el déficit de alfa-1-antitripsina comporta una reducción de la expectativa de vida y por ello es natural que tengamos que buscar estrategias para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Es difícil identificar pacientes que van a tener una mala evolución
Y en esta diapositiva podrán ver la relación que hay entre la edad y la función pulmonar. Y pueden ver cómo la relación es, digamos, muy débil. Hay pacientes de gran edad que pueden tener una función pulmonar conservada, mientras que otros pacientes más jóvenes pueden tener una afectación muy importante. Sabemos que el tabaco es el principal factor que hace que los pacientes vayan mal, que la enfermedad progrese, pero no todo se explica por el tabaco. También la historia de infecciones respiratorias, la bronquitis crónica, el asma, pueden complicar la evolución de estos pacientes, por lo que necesitamos una aproximación individualizada. Para esto, sobre todo en enfermedades raras, tenemos que establecer los registros. En España ya desde el año 89 existe el registro español de pacientes con déficit de alfa-1 y en el 98 publicamos nuestra primera serie en la cual pueden ver cómo hay una distribución geográfica que puede ser heterogénea, una prevalencia mayor en el norte del país y algo menor hacia el sur. Aunque también es importante recordar que muchas veces el número de pacientes depende más del interés de los médicos de esa zona por diagnosticar que por realmente diferencias en prevalencia o diferencias genéticas. El registro español se ha integrado, al igual que otros europeos y del resto del mundo, en el registro internacional, porque reconocemos que solos no podemos dar respuesta a las preguntas que se requieren en los pacientes con déficit. Tenemos que recoger experiencia de muchos pacientes y eso solo lo podemos hacer en el contexto de un registro internacional como AIR, Alpha-1 International Registry. Pueden ver cómo hay una serie de países que se han comprometido en este registro. También Brasil, desde el año ya 2006, empezó a reportar casos. Argentina, al año siguiente, también se unió al registro internacional y esperamos extenderlo a México y a otros países de América Latina. Para ello tenemos que divulgar entre nuestros compañeros la importancia del déficit de alfa-1 y por eso es importante que a nivel local haya iniciativas, como las que empezaron los doctores Camelier y colaboradores en este trabajo de revisión sobre el estado del déficit y en particular del estado de déficit en Brasil, que ha ayudado a que muchos de nuestros colegas médicos tomen conciencia de la importancia de esta enfermedad. Si queremos diagnosticar a los pacientes es porque podemos ofrecerles hoy en día una alternativa de tratamiento y esa es la sustitución o la aumentación de las concentraciones séricas con alfa-1 procedente de plasma de donantes. Ya en los primeros trabajos, en la década de los 80, se vio como las concentraciones de alfa-1 que se obtenían en pacientes después de la infusión intravenosa correlacionaban muy bien con la actividad antielastasa a nivel de sangre. Es decir, que cuando infundíamos por vía intravenosa alfa-1 procedente de donantes, esa alfa-1 era activa y esa alfa-1 podía cumplir su función en el pulmón de los pacientes con déficit. Esa fue la base de iniciar el tratamiento que llamamos sustitutivo o tratamiento también aumentador de las concentraciones de alfa-1 antitripsina, que a día de hoy es el único tratamiento específico para estos pacientes. En algunos trabajos se ha podido demostrar cómo incluso puede tener una acción antiinflamatoria a nivel pulmonar. Y en este trabajo del profesor Stockley y colaboradores, en el cual observaron la capacidad inflamatoria a nivel del esputo, a nivel de las secreciones pulmonares, y la capacidad del alfa-1 de prevenir o de controlar esa inflamación, vieron cómo tanto en el día 2 como en el día 23, después de infusiones semanales, había un aumento de las concentraciones de alfa-1, un aumento de la capacidad antielastasa y una disminución de los marcadores de inflamación. Aquí pueden ver cómo tanto mieloperoxidasa, interleuquina 8, leucotrieno B4 o elastasa disminuían en sus concentraciones de forma significativa después de empezar el tratamiento con alfa-1 antitripsina intravenosa. Por tanto, hay un efecto, hay un impacto a nivel local, reduciendo la inflamación y mejorando el equilibrio proteasa-antiproteasa. Pero lo más importante es que podamos tener una repercusión clínica. Y esa repercusión clínica la podemos medir con diferentes variables. En este trabajo, lo que hicieron los autores es comprobar si había un efecto sobre las exacerbaciones. En las barras negras pueden ver la frecuencia de exacerbaciones de los pacientes antes del tratamiento sustitutivo. Pueden ver que muchos pacientes tenían 3, 4 o más de 4 exacerbaciones. Después de empezar el tratamiento con alfa-1, el alfa-1 que utilizaban en Estados Unidos en aquel momento era prolastina,
pueden ver cómo en las barras a rayas se desplazan los números y la mayoría de pacientes sufren menos de una o ninguna exacerbación después de empezar el tratamiento. Este no es un estudio controlado, no es un estudio aleatorizado, sino que es un estudio observacional, pero sugiere que el alfa-1, este efecto antiinflamatorio que veíamos a nivel bronquial, puede tener una repercusión protegiendo de la exacerbación. Pero realmente lo que buscamos con el tratamiento es mejorar el equilibrio proteasa-antiproteasa y con ello frenar la destrucción pulmonar y frenar la caída de la función pulmonar. En el trabajo que hizo Marion Benker y colaboradores, vieron en la línea de puntos cómo aquellos pacientes que tenían una pérdida muy rápida de función pulmonar, en este caso hasta más de 250 mililitros por año, después de iniciar el tratamiento, que es la línea vertical, vieron cómo esta pérdida se frenaba, se enlentecía y pasaba a ser de solo 52 mililitros por año. Un efecto significativo, un efecto muy importante del alfa-1 antitripsina, cambiando la historia natural de la enfermedad en aquellos pacientes que tienen una pérdida acelerada de función pulmonar. Obviamente, en la línea superior, la línea continua, aquellos pacientes que prácticamente no pierden función pulmonar, obviamente después del tratamiento siguen sin perder función pulmonar. Esto nos indica de nuevo que tenemos que seleccionar muy bien los pacientes que son candidatos a recibir tratamiento. Y aquellos que tienen factores de riesgo, aquellos que pierden función pulmonar rápido, van a ser los principales candidatos al tratamiento sustitutivo. No obstante, recientemente la iniciativa Cochrane publicó una revisión de ensayos clínicos sobre el impacto de alfa-1 antitripsina sobre el FEP1, la función pulmonar. Y lo que vieron es que al analizar estos estudios, que tan solo fueron dos que cumplían las características de ser aleatorizados y doble ciego, no había un efecto significativo del tratamiento sobre la función pulmonar. En cambio, vieron que había un efecto significativo a favor del tratamiento en preservar la densidad pulmonar, en prevenir la evolución del enfisema medido por escáner. Los autores, a pesar de ello, concluyen en la revisión que no hay evidencia suficiente para tratar a nuestros pacientes con alfa-1, basados solo en los resultados de función pulmonar, porque según ellos es la medida más objetiva de medir la evolución de la EPOC. Si comparamos estos resultados con otros que aparecen en la EPOC en fumadores, como por ejemplo los del estudio UPLIFT, que fue destinado a ver la evolución de función pulmonar con y sin tratamiento con tiotropio, podemos ver cómo, igual que ocurría en los pacientes con alfa-1 antitripsina, los pacientes que están con tiotropio pierden más función pulmonar que aquellos que están con placebo en el caso de pacientes estadio 4, es decir, aquellos más graves, es decir, aquellos que se parecen más a nuestros pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. Todos conocemos muy bien la eficacia de tiotropio como tratamiento para la EPOC. No obstante, incluso en tratamiento con tiotropio, los pacientes graves pierden tanto o más función pulmonar que aquellos que están con placebo. Es una situación parecida a la que veíamos en la revisión Cochrane con el tratamiento con alfa-1. Y también lo sabemos porque conocemos la historia natural de los pacientes con déficit. Y si vemos cómo es la historia natural de la caída del FEP1, aquí lo pueden ver en estas líneas, cómo en los pacientes moderados hay una pendiente mucho más rápida, hay una caída mucho más acelerada de función pulmonar que se va frenando a medida que avanza la gravedad de la enfermedad. Así en pacientes graves esta pendiente se está aplanando y en pacientes muy graves es prácticamente llana. Por tanto, no podemos evaluar la pérdida de función pulmonar o el impacto de un tratamiento sobre la pérdida de función pulmonar en pacientes que no pierden función pulmonar, como ocurre con los pacientes con alfa-1 antitripsina en estadio grave. De esa manera, no debe sorprender que cuando analizamos los estudios clínicos que existen, vemos que hay un impacto del tratamiento en frenar la caída de función pulmonar, sobre todo en pacientes moderados, como lo ven aquí, cuando tienen un FEP1 entre el 30 y el 65%, es decir, aquellos que sin tratamiento pierden función pulmonar de forma acelerada. Ahí es donde podemos ver el impacto en la función pulmonar. Sin embargo, en los pacientes más graves debemos fijarnos en otros parámetros, y en otros parámetros que son tan o más importantes como puede ser la mortalidad. Y en el registro americano pueden ver en la gráfica de la izquierda
cómo los pacientes que tienen un FEP1 inferior al 50% tienen una elevada mortalidad cuando no están en tratamiento. Es la línea continua, la línea más vertical. En cambio, cuando toman el tratamiento de forma continua o incluso de forma intermitente, se reduce significativamente la mortalidad. Esto significa que en aquellos pacientes más graves no debemos fijarnos en la caída de función pulmonar, sino que debemos dar el tratamiento para mejorar la supervivencia. Mejorar la supervivencia es el objetivo básico del tratamiento sustitutivo en pacientes graves. Y de hecho la supervivencia está relacionada básicamente con dos factores, obviamente con la edad, pero de forma mucho más importante con la densidad pulmonar medida por escáner. Y de aquí volvemos a cerrar el círculo. Realmente el déficit de alfa-1-antitripsina se caracteriza por enfisema. El enfisema se caracteriza por una pérdida de densidad pulmonar. Y la pérdida de densidad pulmonar es el factor más importante que nos da el pronóstico de esta enfermedad. Por tanto, es lógico que queramos ver el impacto del tratamiento sobre la pérdida de densidad pulmonar o sobre la evolución del enfisema. De hecho, esta evolución del enfisema se relaciona muy bien con la calidad de vida. Y aquí pueden ver en la línea de puntos la correlación que existe entre la evolución del enfisema en pacientes con déficit de alfa-1 y la evolución de la calidad de vida medida por el cuestionario de St. George. Por tanto, si frenamos la caída de la densidad pulmonar, si frenamos la evolución del enfisema, mejoraremos también la calidad de vida de los pacientes. Por último, quería enseñarles este trabajo en el cual resume todo lo que hemos dicho hasta ahora. Vemos en la gráfica superior cómo la caída, la progresión del FEP1 es diferente en los diferentes estadios de la enfermedad, 1, 2, 3 y 4, acelerado en el 1 y 2 y ya frenado en el 3 y 4 cuando cruza la línea del 0, es decir, no hay cambios en la función pulmonar. En cambio, si vemos las gráficas inferiores, ambas miden la densidad pulmonar por escáner, vemos como la velocidad de pérdida de densidad pulmonar es constante a lo largo de la gravedad de la enfermedad. Tanto en estadio 1, 2, 3 o 4, los pulmones de los pacientes con déficit de alfa-1 siguen perdiendo densidad pulmonar, sigue progresando el enfisema, a pesar de que en pacientes graves no se traduzca en un cambio en el BEMS. Por tanto, utilizando la TAC podemos medir los cambios que hay en la velocidad de destrucción pulmonar, en la velocidad de evolución del enfisema. Podemos trazar estas líneas sinusoidales y con el desplazamiento de estas líneas podemos ver la velocidad a la que progresa el enfisema. Y podemos ver si potencialmente un tratamiento es capaz de cambiar el desplazamiento de estas líneas, es capaz de cambiar la historia natural de la destrucción pulmonar en el enfisema. Esto lo intentaron observar ya en el primer ensayo clínico que se realizó en tratamiento con déficit de alfa-1-antitripsina, el estudio de Dirsen, publicado en el 99, en el cual pueden ver en esta gráfica los resultados a 3 años, tanto a nivel de densidad de todo el pulmón como a nivel de un único corte a nivel de la mitad del pulmón, y en el cual pueden ver cómo las líneas se separan, como aquellos pacientes que están en tratamiento tienen una pérdida menor de densidad pulmonar que los pacientes que están con placebo. Y estos resultados estuvieron a punto de alcanzar la significación estadística, probablemente porque el estudio era muy pequeño, tan solo habían 30 pacientes por grupo. Basados en esta experiencia se diseñó el estudio Exactil, que se publicó recientemente, hace un par de años, en el cual de nuevo se introdujeron pacientes con déficit de alfa-1 y se diseñó un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, a 2 años. Y aquí pueden ver unas curvas similares. De forma consistente se observó el mismo resultado, que aquellos pacientes que estaban con tratamiento sustitutivo con alfa-1-antitripsina, son los puntos negros, tenían una menor pérdida de densidad pulmonar que los pacientes que estaban con placebo. Otra observación interesante de esta gráfica, al igual que veíamos en el estudio anterior, es que el efecto es más importante a partir del segundo año de tratamiento. El primer año de tratamiento parece que cambia la homeostasis del pulmón, aún el efecto del tratamiento es pequeño, pero después del primer año es cuando realmente las curvas se separan y donde hay un cambio muy importante en la pérdida de densidad pulmonar cuando tratamos a los pacientes con alfa-1-antitripsina. Debido a que los estudios tenían un diseño muy parecido y utilizaban el mismo producto y el mismo parámetro de medida que era la densidad pulmonar, se pudo hacer un análisis combinando los datos de ambos. Aquí pueden ver un resumen de los dos estudios, el del 99, el del 2009 y los datos combinados.
Todos ellos ofrecían cambios significativos a favor del tratamiento en reducir la pérdida de densidad pulmonar. Lo verán mejor en este gráfico, en el cual se observa que los pacientes que están en tratamiento sustitutivo tienen una reducción en la pérdida de densidad pulmonar de 2,3 gramos por litro. Es decir, que preservan, son capaces de conservar mejor la arquitectura pulmonar, el tejido pulmonar, que aquellos pacientes que están con placebo. Y los resultados fueron claramente significativos a favor del tratamiento. Una vez establecemos que un paciente cumple los criterios, que un paciente debe recibir tratamiento, el segundo aspecto es cómo organizamos el tratamiento para estos pacientes, ya que es un tratamiento intravenoso. En muchos países se debe hacer en el hospital, en régimen de hospital de día, y que los pacientes en muchos casos son gente en edad laboral y que tiene que cumplir una serie de obligaciones. La pauta recomendada es la pauta semanal de 60 miligramos por kilo de peso, pero ya se vio en el registro americano cómo a lo largo del tiempo los pacientes se cansan de recibir pautas semanales y muchos pasan a adoptar pautas cada 2-3 semanas. Para intentar optimizar el tratamiento, conseguir alargar los periodos sin perder eficacia, diseñamos un estudio farmacocinético que publicamos ya hace unos años y en el cual, resumiendo, podíamos ver que para cada paciente podíamos optimizar las dosis. Y en la mayoría de los casos podíamos obtener unas dosis óptimas administradas cada 2 o incluso cada 3 semanas. Lo que sí que vimos es que dosis cada 4 semanas no son adecuadas, ya que durante un largo intervalo de tiempo las concentraciones son bajas y no protectoras. Por tanto, no podemos alargar las dosis más allá de las 3 semanas, pero en muchos pacientes podemos ajustar dosis adecuadas a 2 o 3 semanas de intervalo. Seguramente el futuro nos va a deparar nuevas modalidades de tratamiento. Una de ellas que se ha probado en pacientes con déficit de alfa-1 es el ácido transretinoico, que lo que intenta es estimular la proliferación del tejido pulmonar, intentar recuperar el enfisema. Y esto se hizo en base a resultados obtenidos en animales de experimentación. Sin embargo, en humanos, en este estudio piloto, no se vio ningún impacto, y después en un estudio más amplio que se realizó en pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina, los resultados que se reportaron recientemente en un congreso internacional también fueron negativos. Por tanto, parece que esta no va a ser una alternativa viable en un futuro inmediato. Otras posibilidades son las de administrar alfa-1 antitripsina por vía inhalada. Se ha intentado con moléculas recombinantes obtenidas a través de proteínas de la leche de animales obtenidos por recombinación genética y la administración se puede hacer a través de un nebulizador que optimiza la disposición pulmonar de la proteína. No obstante, la obtención de esta proteína es difícil, la purificación también es difícil y es una vía que aún está en experimentación. Tal vez el futuro sea conseguir liofilizar la molécula, poderla administrar en polvo y utilizar inhaladores similares a los que se utilizan para broncodilatadores, corticoides inhalados y otros fármacos que se puedan llevar en el bolsillo y se puedan administrar de forma fácil y con una administración diaria. Si esto va a ser así, va a simplificar mucho en el futuro el tratamiento de nuestros pacientes y probablemente también va a contribuir a reducir los costes. De todas maneras, hasta la actualidad, el único tratamiento eficaz que tenemos para tratar a nuestros pacientes es la administración de alfa-1 antitripsina intravenosa obtenida de plasma de donantes, que como les he mostrado en esta presentación, se ha mostrado eficaz en reducir la pérdida de densidad pulmonar en pacientes con déficit de alfa-1. Esto nos obliga a identificar, a diagnosticar a estos pacientes, a hacerlo de la forma más precoz posible, establecer unos criterios estrictos de tratamiento e iniciar el tratamiento lo antes posible en aquellos pacientes en riesgo de desarrollar enfisema y en riesgo de tener una evolución rápida. Eso es todo, les agradezco mucho por su atención y espero que esta charla haya sido de su interés. Então, após a apresentação do Dr. Mark Miravides, que abordou muito bem o tratamento atual da deficiência de alfa-1 antitripsina, né, mostrando quais são os reais benefícios que nós temos em tratar o paciente com deficiência de alfa-1 antitripsina, né, o que nós podemos esperar do tratamento. E, baseado nos dados da Associação Brasileira de Deficiência de alfa-1 antitripsina, que é a ABRADAT, eu vou mostrar como que está o panorama atual de pacientes diagnosticados com a deficiência de alfa-1 antitripsina no Brasil.
Então, atualmente, a Abradat tem 90 pacientes cadastrados com fenótipo PI-ZZ. Então, hoje, o estado que tem maior número de diagnóstico é o estado de Minas Gerais, com 19 pacientes, seguido pelo estado de São Paulo, com 17 pacientes diagnosticados. Nessa próxima tabela, nós podemos ver os diversos fenótipos que foram solicitados na investigação pela Abradat. Então, nós podemos ver que o maior grupo de fenótipos realmente em diagnóstico é o formato PI-ZZ. E o que chama atenção é que mesmo outros fenótipos foram realizados, que é justamente de familiares de pacientes com deficiência de alfa-1-antitripsina. Então, uma vez diagnosticado o caso índice, também deve ser investigado o familiar de primeiro grau desses pacientes. Então, essa é a razão que nós temos esse grande número de rastreamentos baseados na Abradat. Então, a Abradat tem um site, que é alfa1.org.br. Então, nos pacientes que você tem a suspeita da deficiência de alfa-1-antitripsina ou que já confirmou o diagnóstico, pode-se entrar em contato, então, com a Associação Brasileira de Deficiência de Alfa-1-Antitripsina e solicitar mais informações como cadastrar esse paciente, então, né, na rede de pacientes portadores de deficiência de alfa-1-antitripsina. Em breve também nós teremos um cadastro nacional, com um registro nacional de pacientes com deficiência de alfa-1-antitripsina. Então, muito obrigado pela atenção e novamente espero que o simpósio tenha alcançado os objetivos